Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador, en un formato sin pausas ni cortes comerciales, en una noticia transparente, donde tu opinión importa. Así que vamos con la noticia. De hecho, múltiples líderes y colaboradoras de estos grupos son capturados en las últimas horas en el marco del régimen de excepción. Literalmente, los pandilleros ahora se esconden hasta debajo de la tierra como estrategia para evadir la justicia salvadoreña. La Fuerza Armada, a través de redes sociales, reportó que 5 soldados y 2 elementos de la PNC repelieron agresión ilegítima en Buenavista, Chalchuapa, Santa Ana, resultando un terrorista muerto y la ubicación de un fusil M16 y escondites tipo tatú. Con esto queda en evidencia que los pandilleros utilizan tácticas implementadas por el FMLN durante la guerra civil. A pesar de recurrir a tácticas de guerrilla, los agentes de la Policía Nacional Civil y efectivos de la Fuerza Armada resultaron ilesos y continuarán con su heroica labor, desarticulando estructuras criminales y entregando a los tribunales a los terroristas. Durante las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han desmantelado a más de un centenar de campamentos clandestinos de pandillas que han huido a las zonas rurales del país. Tras el intenso combate que mantiene el gobierno del presidente Nayib Bukele a estos grupos criminales, ahora tratan de evolucionar hacia una guerrilla. Sin embargo, ante la fortalecida capacidad de las fuerzas del orden, se ven acorralados e indefensos para enfrentarlos, por lo que son capturados y sometidos a la justicia por los múltiples delitos cometidos en contra de la población. En un esfuerzo coordinado entre las unidades de inteligencia y elementos de la Policía Nacional Civil, fueron capturados 2 peligrosos miembros activos de la pandilla MS-13 con un nivel de jerarquía dentro de la estructura criminal conocido como Homeboys. Estos sujetos fueron identificados como Milton Moisés Delgado Valladares y José Roberto Orellana. Ambos fueron ubicados en el cantón Carasucia, municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán. Según las investigaciones, uno de los detenidos se hacía pasar por pastor, mientras que el otro era uno de los principales corredores del programa Libertad y era el encargado de recibir el dinero de extorsiones. Además, ambos cuentan con antecedentes penales por los delitos de homicidio y secuestro. En el régimen de excepción, las autoridades policiales ejecutaron varias capturas en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. Se trata de 32 terroristas detenidos en las últimas 24 horas, entre estos un gatillero de la pandilla 18 Sureños, quien era el encargado de asesinar a los salvadoreños. Este terrorista, al igual que los demás capturados, serán llevados ante los tribunales para que paguen con décadas de cárcel los delitos cometidos. No queremos como ciudadanos que salgan libres los que son pandilleros y los responsables. En el pasado, la mayor parte de las personas arrestadas en 72 horas eran dejadas en libertad nuevamente. Bajo el régimen de excepción, la detención administrativa se puede extender hasta por 15 días, tiempo que la Fiscalía General de la República tiene para presentar prueba documental, testimonial o pericial y lograr la detención provisional, es decir, que continúen en la cárcel hasta enfrentar todo el proceso. Para fortalecer las acusaciones fiscales y que se individualice la participación de cada uno de estos terroristas dentro de la estructura criminal o se compruebe sin lugar a dudas que son miembros de estas estructuras. Según la abogada Tania Pastor, de nada serviría el trabajo que está efectuando la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a través de los diferentes operativos si la Fiscalía y el órgano judicial no estuvieran trabajando como lo están haciendo, de manera coordinada. Y ahora que tenemos la figura de jueces sin rostro como una herramienta de guerra en esta guerra con las pandillas, entonces el deber es del juez ya en el órgano judicial. Las pruebas encontradas a través de los diferentes allanamientos, como armas de fuego, teléfonos celulares, droga, entre otros ilícitos, sirven de mucho para robustecer los casos.
En donde posteriormente, cuando haya las revisiones, que cambie el régimen o que cambie la asamblea o que cambie los jueces, que cambie lo que tenga que cambiar, pero que esté el caso tan fundamentado, tan sustentado, tan verídico y muy responsablemente todos los actores, desde policía, fiscalía y jueces, que entonces no haya otra solución que ratificar las condenas que ya se dieron. Hasta la fecha, a más de 33,000 pandilleros y colaboradores se les ha decretado la detención provisional. Por lo tanto, deberán permanecer en las diferentes cárceles del país durante todo el proceso judicial. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. 1.400 nuevos efectivos de la Fuerza Armada se unen a la guerra contra las pandillas que está ganando El Salvador. La institución castrense sigue contando con más elementos para el combate de las pandillas. 1.400 reclutas se sumarán a las labores del Plan Control Territorial y del régimen de excepción para garantizarle la seguridad a miles de salvadoreños. Estos futuros soldados deberán completar las 15 semanas de formación militar con el programa de adiestramiento regular. Y ustedes, a pesar que todavía no han salido a la calle a sumarse a las tareas de seguridad, deben de sentirse muy orgullosos de la institución a la que ahora pertenecen. La incorporación de más efectivos forma parte de la fase 4 del Plan Control Territorial denominada Incursión, para que el 2022 se encamine a ser el año más seguro en la historia reciente de El Salvador, con la reducción de diferentes delitos. El 20 de junio del año 2019, que se echó a andar el Plan Control Territorial, esos crímenes fueron disminuyendo. Los primeros años se convirtieron en los años más seguros en nuestro país. Las acciones ejecutadas en el gobierno del presidente Nayib Bukele han sido claves para debilitar a las pandillas, todo lo contrario de lo que se vivía en pasados gobiernos que únicamente favorecieron a miles de delincuentes. Desde el inicio de su gestión, el presidente de la República Nayib Bukele se caracterizó por enfocar esfuerzos, dedicar recursos y crear planes a la seguridad en el combate al crimen. De hecho, el Plan Control Territorial, lanzado en su fase 1 en los primeros días de gobierno, son una muestra concreta. Al mismo tiempo, el gobernante ordenó la adquisición de equipamiento táctico para los agentes policiales y elementos militares, fusiles, pistolas, chalecos, visores nocturnos, cinturones, cargadores, cascos balísticos y otros implementos son parte de los nuevos accesorios y armamento con el que ahora cuentan. Desde que se implementó el régimen de excepción, las autoridades han reforzado la entrega de equipos al personal de seguridad para garantizar operaciones especiales y el resguardo de la integridad física de los agentes. Fortalecer con herramientas a soldados y policías para que combatan la criminalidad es una de las misiones. También se ha logrado la adquisición de automotores todoterreno como los Yagu, diseñados para las zonas de difícil acceso vehicular y que ya se han sumado a las estrategias de persecución de delincuentes. Hace unos días, el presidente Nayib Bukele informó que también reforzarán las acciones antidelincuenciales con este otro tipo de vehículo, los Sandcat, automotores blindados de gran capacidad para intervenciones. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Los gobiernos anteriores ignoraron la atención integral de la niñez y adolescencia en el país, pero con la aprobación de la ley Crecer Juntos bajo el liderazgo de la primera dama, se abren oportunidades con un abordaje interinstitucional a las principales necesidades de este sector. Como dice la primera dama, empecemos bien, empecemos por el principio. La nueva normativa sustituye un antiguo marco legal obsoleto y que no cumplía con la atención integral de los niños y las niñas. Teníamos solo
un 4% de atención a niños y niñas entre 0 y 4 años, y esa atención tampoco era la idónea. Con la aprobación de la ley Crecer Juntos para la primera infancia, niñez y adolescencia, se garantiza los derechos humanos y el principio de corresponsabilidad de los niños y niñas. Se garantizan los derechos de las niñas y niños y adolescentes a participar en una vida cultural, el derecho a las artes, el derecho al juego, como bien lo decíamos, al deporte, como factores importantes dentro del desarrollo. Las niñas y niños también se les reconoce, se refuerza su derecho a la salud, a la atención integral. La nueva normativa permite, entre otras cosas, que la niñez cuente con un documento y número de identificación desde el nacimiento, algo que no estaba contemplado en el anterior marco normativo. Realmente, los niños y las niñas que nazcan o que acaban de nacer, nosotros queremos dotarles de un Estado que los va a proteger. De esta manera, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del despacho de la primera dama, ratifican su compromiso de asegurar el desarrollo integral de las futuras generaciones por medio de un marco legal robusto que se convierte en un referente de la región. Continuando con las noticias y haciéndote recordar que puedes dar tu opinión en la sección de los comentarios, veamos la siguiente nota y el siguiente titular. Inspectores de la Defensoría del Consumidor continúan con las jornadas de verificación de precios y existencia de granos básicos a escala nacional. Con estas acciones se pretende evitar el acaparamiento y especulación de productos de la canasta básica y así asegurar que el bolsillo de los salvadoreños no sea afectado por la crisis económica mundial. Durante los amplios operativos realizados por la institución en conjunto con otras entidades del gobierno, se han identificado algunas anomalías en comercios y empresas, de los cuales ya se han iniciado 28 procedimientos sancionatorios a raíz de las inspecciones. El Banco de Desarrollo de El Salvador presentó a pequeños y medianos empresarios cafetaleros la línea de crédito de eficiencia energética. Con esta línea especial de crédito a tasas preferenciales, Bandesal financiará proyectos de modernización para incrementar la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Los recursos para financiar a las pymes serán colocados a una tasa de interés de hasta el 6.25% y 20 años de plazo, con un periodo de gracia de 2 años, explicó el presidente de Bandesal, Mario Salazar. Agregó que los préstamos solicitados a Bandesal deberán ser utilizados en la adquisición de calderas, sistemas de iluminación y climatización, motores, bombas, compresores de aire, equipo de refrigeración, hornos, secadores, paneles solares y equipos fotovoltaicos, entre otros que estén relacionados al cuidado y protección del medio ambiente. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de disminuir el impacto de la inflación mundial en el bolsillo de los salvadoreños. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Banco Centroamericano de Integración Económica destaca liderazgo de El Salvador en la región para frenar el impacto de la inflación mundial. 220 millones de dólares es el aporte que ha hecho el Banco Centroamericano de Integración Económica para que la inflación mundial no impacte el bolsillo de las personas. El Salvador fue el primer país de la región en aplicar medidas para fijar los costos de los combustibles. No solo es un tema de mantener los precios de la gasolina, es todo lo que el efecto de la subida de la gasolina puede causar en diferentes áreas y que afectan obviamente a la inflación. El BCIE es uno de los principales aliados del gobierno del presidente Bukele para dar el siguiente paso de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Como el principal cooperante que actualmente tiene el país, es nuestra responsabilidad y nuestro deber ir a la par de todas estas medidas, ir leyendo cualquier problema que se pueda dar, ir teniendo un portafolio de propuestas para que pues se puedan tomar las mejores decisiones. El Salvador está teniendo una producción y una economía creciente por los impulsos que se le han dado al turismo,
MIPYMES y vivienda, producto del acompañamiento de este organismo regional. Tenemos también una serie de créditos y de apoyos técnicos no reembolsables enfocados en turismo y luego también en una serie de subcomponentes como créditos para mujeres, por ejemplo, y emprendedoras, etcétera, muy enfocado en el tema turístico. La inversión que hace el BCIE en educación, deporte, primera infancia y sistemas viales asegura un mejor futuro en el país y mueve al sector financiero. A la fecha son más de 1.000 negocios registrados para obtener el subsidio por panadería para la compra de 4 cilindros de gas al mes, y estas disposiciones económicas son vigiladas de cerca por la Defensoría del Consumidor. Cada negocio de subsistencia, cada negocio que es elegible para poder obtener este subsidio focalizado, tiene ese derecho de optar por comprar 4 tambos de gas en donde se les daría el subsidio de los $8. Es decir, no solo es un tambo de gas al mes, sino al mes hay 4 oportunidades para poder recibir este subsidio. Que de parte de la Defensoría del Consumidor estamos haciendo las verificaciones y las auditorías a los grandes importadores. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.